¿Alguna vez has sentido que tus opiniones no son completamente tuyas? Quizás notes que a menudo reproducimos ideas que recibimos ya preparadas de la sociedad, sin pensar realmente en ellas. Desde temprana edad, nos entrenan para aceptar respuestas preparadas en la escuela, seguir tendencias en las redes sociales y no cuestionar el sentido común. Y cuando alguien se atreve a pensar diferente, rápidamente se le etiqueta como rebelde, extraño o incluso peligroso. Pero ¿por qué pensar libre independientemente se considera algo amenazante? Porque un pensamiento crítico fuerte es capaz de romper la cómoda ilusión que nos mantiene dóciles y controlables. Arthur Schopenhauer, filósofo que inquietó a muchos precisamente por su lucidez, decía que la verdadera libertad solo ocurre cuando percibes claramente la realidad que te rodea, sin las máscaras que impone la sociedad. En este vídeo descubrirás por qué ellos no quieren que pienses así y cómo Schopenhauer puede ayudarte a construir una mente fuerte, lúcida y verdaderamente libre. Antes de comenzar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal para que no te pierdas ninguna reflexiones transformadoras como esta. El mundo contra el pensamiento crítico. Schopenhauer entendió algo que hasta el día de hoy pocos se atreven a admitir. El mundo no está hecho para quienes piensan por sí mismos. Desde la infancia, estamos rodeados de estructuras que moldean la manera en que vemos la vida. La escuela, por ejemplo, rara vez enseña a pensar, enseña a memorizar, repetir y obedecer. Un estudiante que cuestiona el contenido o propone otra manera de ver un problema a menudo es ignorado o reprendido. Aprendemos desde el principio que es más seguro estar de acuerdo. Con el tiempo, este comportamiento se convierte en un hábito. Como adultos estamos expuestos a un bombardeo constante de información, opiniones y tendencias. Las redes sociales, las noticias, los anuncios e incluso las conversaciones casuales moldean lo que consideramos bello, correcto y aceptable. Y todo esto funciona porque apela a algo que está dentro de nosotros, el deseo de aceptación. Pensar diferente significa correr el riesgo de ser rechazado, y eso da miedo. Schopenhauer llamó la atención sobre esta fragilidad de la mente humana. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a la verdad solo para mantener una ilusión cómoda? La sociedad recompensa a quienes encajan, a quienes repiten sin cuestionar, a quienes se dejan llevar por la corriente. Pero aquellos que intentan escapar de esta situación a menudo se enfrentan a resistencia, aislamiento o ridículo. Lo más curioso es que esta resistencia no siempre es explícita. No existe ningún villano con un cartel que diga «no pienses». En cambio, el sistema se sostiene de un modo sutil, distrayéndonos. La distracción es el arma moderna contra el pensamiento crítico. Si te entretienes constantemente con contenidos rápidos, con opiniones preparadas de antemano, ¿cuándo tendrás el tiempo o el deseo de reflexionar verdaderamente? La distracción constante te vuelve estúpido, fragmenta la atención, debilita la introspección y oxida el pensamiento profundo. Y cuanto más distraído estés, más fácil será que te manipulen. La masa que no piensa se vuelve perfecta para consumir, obedecer, repetir. Así es como el sistema se perpetúa. Schopenhauer fue un pensador que vivió casi en aislamiento, precisamente porque no aceptaba este teatro colectivo. Él veía el comportamiento de la sociedad como algo artificial, impulsado más por la apariencia que por la verdad. Su filosofía era una acusación. Mucho de lo que consideramos normal es solo convención, repetición ciega, miedo a pensar por nosotros mismos. Este capítulo es necesario porque desenmascara al verdadero enemigo. No es una persona, no es un grupo. Es un modelo de vida que nos aleja de la lucidez y la autonomía. Un modelo que quiere que seamos ocupados, superficiales y conformistas. Y lo que lo hace más peligroso es que no se impone con la violencia, sino con la comodidad. La comodidad de no tener que pensar, de seguir a la mayoría, de hacer lo que hacen los demás. Pero, como decía el propio Schopenhauer, la verdad nunca ha calado hondo en la mayoría. En otras palabras, si usted vive como todo el mundo, tal vez sea momento de sospechar. Esta desconfianza es el primer paso hacia el despertar. Cuando empiezas a cuestionar qué es lo correcto, cuando sientes que algo no encaja,
puede ser incómodo, pero también es liberador. Este es el punto en el que uno empieza a salir de la cueva, como en la metáfora de Platón. Y aquí es donde la filosofía de Schopenhauer comienza a convertirse en una herramienta poderosa. Ahora que hemos identificado el sistema que intenta moldear tus pensamientos, es hora de aprender más sobre quién fue realmente Schopenhauer y por qué podría ser el guía ideal en este viaje para liberar tu mente. ¿Quién fue Schopenhauer y por qué es tan relevante hoy? Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán del siglo XIX que pasó gran parte de su vida ignorado por los principales centros académicos. Mientras otros buscaban la fama y el prestigio, él eligió el camino de la independencia intelectual. Vivió en reclusión, escribiendo con desconcertante franqueza sobre el sufrimiento, la ilusión de la felicidad y la naturaleza instintiva de los seres humanos. Su estilo directo e inflexible era perturbador, por lo que fue silenciado durante décadas, pero el tiempo se ha encargado de corregir esta injusticia. Hoy en día Schopenhauer es reconocido como uno de los pensadores más lúcidos y valientes que jamás hayan existido, y no por haber creado un sistema cerrado de ideas, sino precisamente por haber descendido al nivel más crudo de la realidad humana y haber regresado de allí con verdades que pocos tuvieron el coraje de afrontar. Su obra principal, El mundo como voluntad y representación, presenta la tesis de que todo lo que experimentamos es una representación mental, guiada por una fuerza interior ciega e incesante, la voluntad. Este deseo nos mueve constantemente, nos impulsa a desear, a conquistar, a consumir, pero nunca nos satisface completamente. El resultado es un ciclo de frustración y sufrimiento. Mientras muchos filósofos hablaban de razón, progreso y virtudes sociales, Schopenhauer fue directo al grano. La vida está marcada por el dolor, el aburrimiento y la lucha constante. Puede parecer pesimista a primera vista, pero de hecho, ofreció algo que pocos ofrecen: lucidez. Y con la lucidez llega la posibilidad de la libertad interior. Esta honestidad brutal se vuelve aún más relevante en el mundo actual, donde todo gira en torno a la felicidad forzada y la positividad artificial. Las redes sociales venden una imagen de una vida perfecta, llena de logros y placeres instantáneos, pero detrás de las pantallas muchos están exhaustos, confundidos, perdidos. El discurso moderno es que puedes hacer cualquier cosa, solo hay que quererlo. Pero Schopenhauer pregunta, ¿qué pasa si tu propia voluntad es la raíz de tu sufrimiento? Es exactamente por eso que encaja tan bien en el momento actual. En una época en la que todo el mundo quiere atención, él valoraba el silencio. Donde todos quieren tener la razón, él buscó la verdad. Y donde todos corren tras los estímulos, él predicó la contemplación. Schopenhauer no prometió consuelo, ofreció conciencia. Su filosofía no es para quienes buscan fórmulas fáciles o frases motivadoras. Es para aquellos que quieren comprenderse en profundidad, aunque duela. Y es precisamente este tipo de pensamiento el que construye una mente fuerte, no aquella que huye del dolor, sino aquella que afronta la realidad con valentía. Ahora que entendemos quién fue Schopenhauer y por qué su visión es tan necesaria hoy, profundicemos en su método. En el próximo capítulo comenzaremos con el primer gran paso: ver la realidad sin máscaras. Parte 1. Ver la realidad sin máscaras. Ver el mundo como es y no como deseamos que fuera, es el primer paso y quizás el más difícil para construir una mente fuerte. Schopenhauer dijo que la mayoría de la gente vive en la negación, protegida por ilusiones sociales, creencias reconfortantes y distracciones constantes. Pero también afirmó que solo hay verdadera libertad cuando nos quitamos estas máscaras y enfrentamos la realidad de frente, sin importar lo incómoda que sea. Para la mayor parte de la sociedad, esto suena como algo negativo. Después de todo, ¿quién quiere enfrentarse al dolor, al vacío, a la imperfección de la vida? Pero para Schopenhauer, a largo plazo la ilusión duele más. Nos mantiene dando vueltas en círculos, buscando placer donde no hay satisfacción, tratando de escapar del dolor sin comprender su raíz, escapando del silencio con ruido constante. Y aquí está la clave.
Quienes ven la realidad con claridad se vuelven menos vulnerables, porque cuando entiendes cómo funciona realmente el mundo, tus expectativas cambian. Dejas de esperar la perfección de los demás, de la vida, de ti mismo. Esto no es rendirse, es lucidez, y la lucidez es un tipo raro de fortaleza. Uno de los grandes peligros de la mentalidad moderna es la promesa de que todo puede y debe salir bien todo el tiempo. Esta obsesión por el éxito, la positividad y la autoestima inquebrantable crea un efecto secundario perverso, la fragilidad emocional. Cuando algo sale mal, y sucederá inevitablemente, la persona que vive atrapada en esa ilusión se vuelve completamente desestructurada. Ella no está preparada para afrontar la realidad, porque ha pasado su vida intentando evitarla. Schopenhauer propone lo contrario. Nos invita a aceptar que el sufrimiento es una parte esencial de la existencia, no como un castigo, sino como una consecuencia natural de la vida. Y al hacerlo, nos libera de una enorme cantidad de frustración. Si entiendes que el dolor existe, que la pérdida ocurre, que la imperfección es la regla, entonces te vuelves más estable. No rompes con el mundo, aprendes a bailar con él. Por supuesto, esto requiere romper con todo lo que nos han dicho que es normal. Requiere mirar lo que nos rodea y darnos cuenta de que muchas cosas que parecen tener sentido no lo tienen. Es necesario darse cuenta de que muchas personas no viven, solo repiten, que muchos ideales que seguimos son construcciones frágiles, vendidas como verdades. Y es ahí donde surge el miedo. Ver la realidad sin máscaras da miedo al principio. Te das cuenta que estás más solo de lo que imaginabas, que el mundo no te espera con recompensas solo porque te esfuerzas, que no existe justicia automática ni guión garantizado. Pero al mismo tiempo, esta percepción te devuelve algo valioso: autonomía. Ahora estás despierto. Ahora puedes elegir, no solo seguir. Este tipo de claridad es incómoda, pero también es liberadora. Dejas de ser un peón. Deja de dejarte manipular por discursos prefabricados, promesas vacías o imágenes idealizadas. Empiezas a ver las intenciones detrás de las palabras, las estructuras detrás de las apariencias. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que te relacionas con la gente, cómo consumes contenido, cómo reaccionas ante la adversidad. Dejas de buscar fórmulas mágicas y empiezas a buscar el conocimiento real. Dejas de huir del dolor y empiezas a aprender de él. Cambias la comodidad de las mentiras por la solidez de la verdad. Schopenhauer no quería crear una filosofía que agradara, quería crear una filosofía que despertara. Y la primera lección es esta: hay que mirar la realidad sin filtros, sin maquillaje, sin excusas, porque solo entonces tu mente dejará de ser frágil y comenzará a ser libre. En el próximo capítulo profundizaremos aún más en este viaje. Ahora que tus ojos están abiertos, es hora de mirar hacia adentro y enfrentar la fuerza más poderosa que actúa dentro de ti: tu voluntad. Parte 2. Dominando la voluntad. Si ver la realidad tal como es ya requiere coraje, controlar la voluntad requiere aún más. Schopenhauer creía que la verdadera raíz del sufrimiento humano no está afuera sino adentro. Hay una fuerza que nos mueve todo el tiempo, un impulso ciego, instintivo, que nos hace desear sin parar. A esto lo llamó voluntad. La voluntad, según él, es el motor de la existencia. Queremos comer, queremos ser amados, queremos ganar, queremos conquistar, y cuando lo conseguimos, ya estamos deseando algo más. No hay fin. Este ciclo incesante es lo que nos aprisiona, nos agota y nos hace dependientes. La vida, para Schopenhauer, es un péndulo entre el dolor de la carencia y el aburrimiento de la saciedad. Pensemos en cómo se manifiesta esto hoy en día. El desplazamiento interminable por las redes sociales, la ansiedad por la aprobación, la búsqueda de me gusta, de estimulación, de entretenimiento. Buscamos constantemente algo y rara vez estamos satisfechos con lo que tenemos. Este deseo desenfrenado nos convierte en marionetas de nuestros propios deseos. Dominar la voluntad no significa eliminar los deseos, sino no dejarse dominar por ellos. Significa reconocer este impulso interior
Y en lugar de dejarnos llevar, aprender a observar, hacer una pausa y elegir conscientemente. Es la diferencia entre comer porque tienes hambre y comer porque estás ansioso, entre actuar con claridad o reaccionar por impulso. Schopenhauer consideraba la autodisciplina como un camino esencial hacia este dominio. Abogó por una vida más sencilla, con menos estímulos, más contemplación y control, no como un moralismo o una imposición religiosa, sino como una estrategia de supervivencia mental. Una mente que no aprende a domar su voluntad se convierte en su esclava, y esta esclavitud se manifiesta de formas sutiles: la dificultad de decir no, la compulsión por las distracciones, el miedo al silencio, la adicción a la dopamina fácil. Cuando nos dejamos llevar solo por lo que queremos en el momento, perdemos autonomía. Nos volvemos frágiles, manipulables, vulnerables a cualquier oferta de placer inmediato. Dominar la voluntad, por el contrario, es un acto de resistencia. Esto es lo que te permite construir una mente fuerte, una que actúa con un propósito en lugar de reaccionar por instinto. Una mente que elige lo difícil cuando sabe que conduce a lo mejor, quien tolera la incomodidad de la disciplina para evitar el sufrimiento de la debilidad. Aquí es donde la filosofía de Schopenhauer se conecta con prácticas muy actuales: el ayuno de dopamina, la meditación, el minimalismo. Todos ellos son intentos modernos de reducir el ruido interior, de aquietar la voluntad, de recuperar el control. Y todas estas prácticas tienen algo en común: te devuelven al centro de tu propia vida. No se trata de eliminar todo deseo. Desear es humano, pero se trata de dejar de ser rehén de lo que quieres, porque cuando dominas tu voluntad, empiezas a elegir con más claridad, más presencia, más autonomía. Ganas libertad, no para hacerlo todo, sino para no tener que hacerlo todo el tiempo. Schopenhauer decía que el hombre sabio es aquel que ha aprendido a silenciar sus deseos, al menos por un tiempo, y encontrar la paz en lo que ya es. No se trata de resignación, se trata de poder. El poder de no dejarse llevar por lo que el mundo ofrece en cada momento. Y aquí va una idea práctica. La próxima vez que sientas esas ganas de abrir el móvil sin motivo, de comprar algo que no necesitas, de decir algo solo para afirmarte, detente, tenga en cuenta, siente el impulso y decide si quieres seguirlo. Ese es el entrenamiento. Esta es la revolución. En el próximo capítulo hablaremos del espacio donde este dominio de la voluntad se fortalece aún más: la soledad, porque es en el silencio, lejos de las influencias externas, que la mente verdaderamente libre comienza a formarse. Y ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué deseo sientes que más te domina hoy? ¿Y qué harías si tuvieras control total sobre él? Comenta a continuación. Tu experiencia puede ayudar a otros que están en el mismo viaje. Parte 3. La libertad del pensador solitario. Una mente fuerte no nace en el ruido, ella nace en silencio. Y por eso Schopenhauer veía la soledad no como un castigo, sino como una bendición. En un mundo cada vez más conectado y paradójicamente cada vez más superficial, la capacidad de estar solo se ha convertido en un superpoder poco común. Dijo que cuanto más rica es la mente de una persona, menos necesita del mundo exterior para sentirse completa. Esto no significa rechazar la interacción social, sino más bien no depender de ella para existir. El pensador solitario es aquel que ha construido un universo interno tan profundo que no tiene miedo de estar con sus propios pensamientos. Pero la sociedad actual hace exactamente lo contrario. Te anima a estar con alguien todo el tiempo, conectado, ocupado. Hay un miedo colectivo al vacío, al silencio, a la ausencia de estímulo. ¿Cuántas personas pueden pasar una hora sin móvil, sin televisión, sin música? Pocos. ¿Y por qué? Porque no soportan estar solos, y eso dice mucho sobre el estado de la mente moderna. La soledad, para Schopenhauer, es el laboratorio de la lucidez. Es donde puedes escuchar tu propia voz sin el eco de la multitud. Es donde las ideas nacen puras, sin interferencias. Es donde puedes reflexionar sin tener que justificarte. Y más que eso,
es donde puedes reconstruirte a ti mismo. Pero para experimentar esta libertad, primero debes superar la incomodidad, porque el comienzo de la soledad duele. Duele porque te ves en un espejo sin filtros. Aparecen inseguridades, adicciones mentales y miedos que antes camuflabas con distracciones. Pero con el tiempo, ese dolor se convierte en claridad, y la claridad se convierte en fuerza. El pensador solitario no es un misántropo, no odia a los demás. Él simplemente entiende que hay momentos en que la mejor compañía son los propios pensamientos. Se protege de los excesos, elige mejor las conversaciones, filtra lo que consume y construye sus ideas con calma, sin prisas por agradar. Esta actitud molesta a quienes viven dependiendo de la aprobación constante. Al fin y al cabo, quien se siente cómodo en su propia presencia no necesita demostrar nada a nadie. No es necesario publicar cada paso ni tener una opinión sobre todo. Él no vive para ser visto, vive para comprender. ¿Alguna vez has notado cuántas de tus opiniones han sido absorbidas por el grupo? En conversaciones, en burbujas sociales, en entornos donde pensar diferente estaba casi prohibido. El aislamiento temporal cumple precisamente este propósito: limpiar la mente de estas capas de ruido social y permitir que surja una visión auténtica. Y lo más interesante, cuanto más tiempo pasas contigo mismo, más selectivo te vuelves respecto a lo que permites que entre en tu mente. Te das cuenta rápidamente cuando una conversación está vacía, cuando el contenido es superficial, cuando un entorno está drenando tu energía. La sensibilidad aumenta y con ella el poder de elección. Pero cuidado, la soledad no es aislarse por rabia hacia el mundo, sino distanciarse temporalmente de él para redescubrir la propia esencia. Es una estrategia, un momento de silencio para que tu mente deje de repetir lo que dicen otros y comience a construir lo que realmente piensas. Muchos de los más grandes genios de la historia valoraban el retiro, no como un escape, sino como una inmersión. Nietzsche, Pascal, Thoreau, todos ellos entendieron que el pensamiento profundo requiere retraimiento. Y Schopenhauer fue quizás el más radical en esto. Creía que solo en la soledad el hombre llega a ser completamente él mismo. Si quieres construir una mente que resista, que reflexione, que no se doblegue ante las tendencias ni las presiones externas, necesitas cultivar este espacio. Un espacio solo para ti, donde las ideas pueden madurar, donde el espíritu puede descansar y donde la verdad, tu verdad, puede emerger. En el próximo capítulo, convertiremos todo esto en acción. Aprenderá 3 actitudes prácticas, inspiradas en Schopenhauer, para fortalecer su mente en la vida cotidiana, incluso en el caos del mundo moderno. Aplicando Schopenhauer hoy, 3 pasos para fortalecer tu mente. A estas alturas, ya habréis comprendido que Schopenhauer no proponía una filosofía para memorizar, sino una lente para ver la vida con más claridad y, sobre todo, con más libertad. Ahora es el momento de ponerlo en práctica, porque no sirve de nada simplemente entender estos conceptos. Tienes que vivirlos. A continuación verás 3 actitudes sencillas, pero transformadoras, que pueden ayudarte a fortalecer tu mente utilizando el método Schopenhauer como guía. 1. Desconfíe de la opinión popular. En un mundo donde casi todo es un concurso de narrativas, uno de los mayores signos de fortaleza mental es la capacidad de cuestionar la sabiduría convencional. Schopenhauer advirtió que la opinión pública es la forma más baja del pensamiento, porque no se construye sobre la base de la reflexión, sino de la repetición. La mayoría de la gente cree en lo que es más conveniente, más cómodo o más ampliamente aceptado. Y aquí viene la primera actitud: desconfiar siempre cuando una idea es aceptada por todos sin cuestionarla. Cuando escuches una opinión repetida en masa, ya sea en los medios, en internet o incluso entre amigos, pregúntate, ¿realmente tiene sentido para mí o simplemente lo acepto porque es más fácil? Esta simple actitud ya empieza a liberarte de la manipulación. Dejas de ser una esponja pasiva y te conviertes en un filtro activo. Con el tiempo, comienzas a identificar argumentos débiles, contradicciones, exageraciones, y esto fortalece tu claridad de pensamiento. 2. Reducir los estímulos vacíos.
La segunda actitud es la que podemos llamar ayuno de distracciones. Schopenhauer creía que la mente humana se agota con demasiada estimulación, especialmente la estimulación superficial. Y hoy vivimos en un entorno en el que estamos bombardeados con información todo el tiempo. Vídeos cortos, notificaciones, líneas de tiempo interminables. Pero una mente fuerte es aquella que puede digerir lo que consume y no solo acumularlo. Cuando estás constantemente expuesto a contenido vacío, tu cerebro pierde la capacidad de profundizar. Te vuelves impaciente, disperso, reactivo. Por lo tanto, practique el corte selectivo. Reduce el tiempo que pasas en las redes sociales, elimina fuentes de ruido y evita las compras impulsivas. Pregúntese antes de abrir algo: ¿esto me aportará algo o solo me distraerá? Si no tiene valor, no entre. No se trata de vivir como un monje, sino de proteger el espacio mental donde la lucidez puede crecer. Al reducir los estímulos vacíos, aumenta su capacidad de concentrarse, introspectar y discernir. 3. Crear un ritual de silencio y lectura crítica. Finalmente, Schopenhauer era un lector voraz. Pero no leí por el volumen, leí por la profundidad. Creía que la verdadera lectura es la que provoca el pensamiento, no la que simplemente entretiene. Y más que eso, vio en el silencio intencional un terreno fértil para el crecimiento interior. Por tanto, la tercera actitud práctica es reservar un tiempo cada día, aunque sean solo 20 minutos, para estar en silencio y leer algo que amplíe tu mente. Podría ser una pieza de filosofía, un autor clásico, un libro que desafíe tus certezas. Lo importante es que ese momento sea protegido, constante y sin interrupciones. El silencio activa la reflexión. La lectura activa el pensamiento crítico. Juntos construyen una mente más robusta, menos susceptible a la influencia y mucho más alineada con su esencia. No es necesario convertirse en filósofo, pero puedes empezar a pensar como tal, y eso, en el mundo de hoy, ya es un acto revolucionario. Estas tres actitudes, cuestionar la opinión popular, eliminar las distracciones y crear rituales de silencio y lectura crítica, son herramientas simples pero poderosas. Van contra la corriente, y precisamente por eso son el comienzo del fortalecimiento de tu mente. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Así que ahora os pregunto, ¿le gusta este vídeo? Esto no es solo una señal de apoyo al canal, sino una señal de que valoras este tipo de contenido. Directo, profundo y transformador. En el próximo y último capítulo, cerraremos este viaje con una reflexión sobre el precio y la recompensa de pensar libremente. El precio de pensar libremente. Pensar libremente tiene un coste. No es solo una elección intelectual, es una postura de vida. Cuando empiezas a ver el mundo con más claridad, inevitablemente te alejas de ciertos grupos, de ciertas conversaciones, de ciertas ilusiones. Esto puede traer soledad, incomodidad e incluso rechazo, pero al mismo tiempo aporta algo que pocos experimentan: auténtica paz interior. Schopenhauer lo sabía, por eso vivió gran parte de su vida al margen, pero nunca como una víctima. Fue un observador privilegiado de la humanidad. Preferí la incomodidad de la verdad a la comodidad de una mentira. Preferí la libertad mental a la aceptación de la mayoría. Y esa es la misma elección que debes hacer ahora. Desde el momento en que empiezas a liberarte de las opiniones ajenas, a domar tus impulsos, a cultivar el silencio y la reflexión, dejas de ser uno más del rebaño. Te conviertes en alguien con voz propia, con discernimiento, con presencia real en el mundo. Pero es importante recordar, este camino no tiene final. Una mente fuerte no es un punto final, es un proceso continuo. Cada día serás puesto a prueba por distracciones, presiones y expectativas. Cada día te sentirás tentado a volver a la cómoda ilusión, y cada día tendrás la oportunidad de volver a elegir, pensar o repetir, vivir o seguir el guión. Es posible que el mundo nunca comprenda del todo a los librepensadores, pero no estás aquí para ser comprendido. Está aquí para entendernos unos a otros, y esa es la misión más importante de todas. Si este contenido te habló, suscríbete al canal ahora.
Esta es la mejor manera de seguir accediendo a reflexiones como esta y fortalecer esta comunidad de mentes libres que estamos construyendo aquí. Su apoyo hace toda la diferencia. Recuerda, realmente no quieren que pienses de esa manera, pero si has llegado hasta aquí es porque ya has empezado a pensar.